Página 105. Desacralizar la vida humana, por Singer Peter, 2003. Parte tercera. La idea de igualdad. Capítulo 5. Todos los animales son iguales. En años recientes se ha ido generalizando la lucha denodada por la igualdad entre una variedad de grupos oprimidos. El ejemplo clásico es el movimiento negro de liberación, cuyo objetivo es acabar con el prejuicio y la discriminación que ha convertido a los negros en ciudadanos de segunda clase. La referencia inmediata a este movimiento y su éxito inicial, aunque limitado, han hecho de él un modelo a seguir por otros grupos discriminados. La existencia de movimientos de liberación entre los grupos gays hispanoamericanos y otras minorías es conocida ya por todo el mundo. Cuando un grupo mayoritario, el de las mujeres, empezó su campaña, algunos pensaron que con eso se había llegado al final del camino. Se ha dicho que la discriminación por razones de sexo es la forma suprema de discriminación universalmente aceptada, y practicada sin tapujos ni ostentación incluso en los círculos más liberales que desde hace mucho tiempo se venían vanagloriando de carecer de prejuicios contra las minorías raciales. Convendría andar con cautela al hablar de la forma suprema de discriminación. Si hemos aprendido algo de los movimientos de liberación, habremos constatado lo difícil que nos resulta advertir un determinado prejuicio nuestro contra ciertos grupos particulares hasta que ese prejuicio es explícitamente indicado. El movimiento de liberación exige una expansión de nuestros horizontes morales y una extensión o reinterpretación del principio moral básico de la igualdad. Prácticas que anteriormente habían sido consideradas como naturales e inevitables, pueden ser vistas luego como el resultado de un prejuicio injustificable. ¿Quién puede decir con seguridad que todas sus actitudes y prácticas están más allá de toda crítica? Si deseamos no figurar entre los opresores, deberemos estar dispuestos a repensar hasta nuestras actitudes más fundamentales. Y esta revisión tendrá que efectuarse desde el punto de vista de aquellos que hayan resultado más desfavorecidos por nuestras actitudes y por las prácticas generadas por esas actitudes. Mi propósito aquí es animar a mis congéneres a realizar este análisis de nuestras actitudes y prácticas respecto a un grupo verdaderamente numeroso de seres, los miembros de las otras especies distintas a la nuestra que, popular, aunque indebidamente, llamamos animales. Dicho en otras palabras, en este ensayo estoy invitando a que extendamos a otras especies el principio básico de igualdad que la mayoría de nosotros reconoce que debería ser aplicado a todos los miembros de nuestra propia especie. El movimiento en pro de la liberación de los animales puede parecer más una imitación de otros movimientos de liberación que un objetivo serio. De hecho, la idea de los derechos de los animales fue usada en el pasado para parodiar el caso de los derechos de las mujeres. Cuando Mary Wollstonecraft, una precursora de las feministas actuales, publicó en 1792 su Vindicación de los derechos de la mujer, sus ideas fueron ampliamente consideradas como absurdas y satirizadas después en una publicación anónima titulada Una vindicación de los derechos de las bestias. El autor de esta sátira, de hecho, Thomas Taylor, un distinguido filósofo de Cambridge, trató de refutar a Mary Wollstonecraft mostrando que de sus argumentos podía extraerse una conclusión aún más avanzada: si sus razonamientos en favor de la igualdad eran consistentes aplicados a las mujeres, ¿por qué no aplicar esos mismos argumentos a los perros, a los gatos y a los caballos? Tales argumentos parecían ser igualmente válidos para esas bestias, pero mantener que las bestias tenían derechos era manifiestamente absurdo. Por tanto, el razonamiento que había conducido a semejante conclusión tenía que ser inconsistente, y si era inconsistente cuando se lo aplica a las bestias, tenía que ser también inconsistente cuando se lo aplica a las mujeres. Puesto que los argumentos utilizados eran los mismos en uno y otro caso. Una manera de responder a este razonamiento podría consistir en decir que el argumento en favor de la igualdad entre hombres y mujeres no admite ser extendido de manera válida a los animales no humanos. Por ejemplo, las mujeres tienen derecho a votar porque son tan capaces como los hombres de tomar decisiones respecto al futuro, los perros en cambio son incapaces de entender siquiera el significado de votar, y, por tanto,
no pueden tener derecho al voto. Hay muchas otras formas obvias en las que los hombres y las mujeres se asemejan mucho, mientras que los hombres y los animales difieren enormemente. Por ello, podría decirse que los hombres y las mujeres son seres similares y deben tener iguales derechos, mientras que los humanos y los no humanos son diferentes y no deben tener iguales derechos. El pensamiento que anima esta réplica a la analogía de Taylor es correcto hasta cierto punto, pero no lleva demasiado lejos. Hay diferencias importantes entre los hombres y los otros animales, y estas deben dar lugar a algunas diferencias entre los derechos de cada uno de los dos grupos. Pero el reconocimiento de este hecho no significa un obstáculo para extender el principio básico de la igualdad a los animales no humanos. Las diferencias entre hombres y mujeres son igualmente innegables, y los partidarios de la liberación de la mujer saben que estas diferencias pueden dar lugar a diferentes derechos. Muchas feministas sostienen que las mujeres tienen derecho al aborto libre. Pero de esto no se sigue que, dado que estas feministas defienden la igualdad entre hombres y mujeres, tales feministas tengan que defender también el derecho al aborto de los hombres. Puesto que es imposible que un hombre aborte, carece de sentido hablar de su derecho a hacerlo. Y puesto que un cerdo no puede votar, tampoco tiene sentido hablar de su derecho al voto. No hay razón alguna para que ni el movimiento por la liberación de la mujer ni el de la liberación de los animales hablen siquiera de semejante disparate. La extensión del principio básico de igualdad de un grupo a otro no implica que tengamos que tratar a los dos del mismo modo a garantizar exactamente los mismos derechos a ambos grupos. Que deba hacerse o no dependería de la naturaleza de los miembros de cada grupo. Lo que voy a defender es que el principio básico de igualdad es una igualdad de consideración, y una consideración igual de seres diferentes puede implicar tratamiento diferente y derechos diferentes. De este modo, hay un modo diferente de replicar al intento de Taylor de parodiar los argumentos de Mary Wollstonecraft que no niega las diferencias entre humanos y no humanos, pero que analiza con más profundidad la cuestión de la igualdad y concluye descubriendo que no hay ningún absurdo en la idea de que el principio básico de la igualdad pueda ser aplicado también a las llamadas bestias. Creo que esta conclusión se alcanza si se examina la base sobre la cual se apoya en última instancia nuestra oposición a la discriminación que se funda en cuestiones de sexo o raza. Entonces comprobaremos que nos moveríamos sobre un terreno pantanoso si pretendiéramos reclamar igualdad para los negros, las mujeres y otros grupos de seres humanos oprimidos, al tiempo que nos negamos a prestar igual consideración a los seres no humanos. ¿Qué es lo que estamos afirmando cuando decimos que todos los seres humanos son iguales, independientemente de su raza, su credo, o su sexo? Los que desean defender sociedades jerárquicas y no igualitarias han dicho con frecuencia que sea cual sea el test que se elija, es sencillamente falso que todos los seres humanos son iguales. Nos guste o no, tenemos que afrontar el hecho de que los seres humanos adoptan formas y tamaños diferentes, tienen capacidades morales distintas, diferentes habilidades intelectuales, distintos grados de sentimiento y sensibilidad para con las necesidades ajenas, diferentes habilidades para comunicarse efectivamente y diferentes capacidades para experimentar placer y dolor. Dicho brevemente, si la exigencia de igualdad estuviera basada en la igualdad real de todos los seres humanos, tendríamos que abandonar la exigencia de igualdad, pues esta sería una demanda injustificada. Sin embargo, cabe aferrarse a la idea de que la demanda de igualdad entre los seres humanos está basada en la igualdad real de las distintas razas y sexos. Podría argumentarse que, aunque los seres humanos difieran como individuos, no hay diferencias entre las razas y los sexos como tales. Del mero hecho de que una persona sea negra o mujer, no podemos inferir nada acerca de esa persona. Puede decirse que es en esta cuestión en donde se encuentra el error del racismo y el sexismo. El racista blanco proclama que los blancos son superiores a los negros, cosa que es falsa, aunque existan diferencias entre los individuos, algunos negros son superiores a algunos blancos en todas las capacidades y habilidades que puedan ser concebidas como relevantes. Los que se oponen al sexismo dirían lo mismo. El sexo de una persona no es una guía de sus habilidades,
y por eso es injustificable la discriminación que se funda en el sexo. Esta es una posible línea de argumentación contra la discriminación racial o sexual. Sin embargo, no es la que seguiría el que realmente estuviera interesado por la igualdad, porque el seguimiento de esta línea podría, en algunas circunstancias, forzar a aceptar una sociedad máximamente anti-igualitaria. El hecho de que los seres humanos difieran como individuos más que como razas o sexos, es una réplica válida para el que defiende una sociedad jerárquica como, digamos, el antiguo estado de Sudáfrica, en el cual todos los blancos tenían un estatuto superior al de los negros. La existencia de variaciones individuales que se entrecruzan con las líneas de raza o sexo nos deja, sin embargo, sin defensa alguna ante un oponente más sofisticado de la idea de igualdad que propone, por ejemplo, la primacía de los intereses de aquellos cuyo cociente de inteligencia puntúa por encima de 100. ¿Sería realmente una sociedad jerárquica de este tipo mucho mejor que una sociedad basada en la raza o el sexo? Creo que no. Pero si vinculamos el principio moral de la igualdad a la igualdad fáctica de las distintas razas o sexos, tomadas como totalidad, nuestra oposición al sexismo y al racismo se queda sin base alguna para rechazar este nuevo tipo de igualitarismo. Hay una segunda razón importante para no basar nuestra oposición al racismo y al sexismo en ninguna clase de igualdad fáctica, ni siquiera en la del tipo limitado que afirma que las variaciones en capacidades y habilidades se reparten uniformemente entre las diferentes razas y sexos. No podemos tener ninguna garantía absoluta de que esas habilidades y capacidades se distribuyan realmente de manera uniforme, con independencia de razas y sexos, entre los seres humanos. En lo que a las habilidades reales se refiere, parecen darse unas ciertas diferencias mensurables tanto entre las razas como entre los sexos. Pero esas diferencias no aparecen, por supuesto, en los casos individuales, sino solo cuando se extrae el promedio. Y lo que aún es más importante, no sabemos todavía qué porcentaje de ellas es realmente achacable a las diferentes dotaciones genéticas de las diversas razas y sexos, y qué proporción es debida a las diferencias ambientales causadas por una continuada discriminación en el pasado y en el presente. Tal vez pueda probarse eventualmente algún día que todas las diferencias importantes son ambientales más que genéticas. Todo oponente al racismo y al sexismo tendrá ciertamente que esperar que esto ocurra, pues una perspectiva así haría mucho más fácil acabar con la discriminación. Sin embargo, sería peligroso apoyar la campaña contra el sexismo y el racismo en la creencia de que todas las diferencias significativas tienen un origen ambiental. El oponente del racismo, por ejemplo, que siguiera esta línea de ataque no podría dejar de admitir que, si al final se probara que las diferencias en habilidad tenían alguna conexión genética con la raza, el racismo sería de alguna manera defendible. Página 111. Sería insensato por parte del antirracista apoyar su defensa entera en un compromiso dogmático con un particular resultado de una cuestión científica difícil que está aún muy lejos de poder ser resuelta. Al igual que los intentos de probar que las diferencias en determinadas habilidades entre razas y sexos achacables primariamente a un origen genético no han logrado llegar aún a ningún resultado conclusivo, lo mismo cabe decir de los intentos de probar que esas diferencias son achacables en su mayor parte a diferencias ambientales. En el presente estadio de la investigación no podemos estar seguros de cuál sea la opinión correcta, por mucho que podemos esperar que sea la última. Afortunadamente no hay necesidad de basar nuestra argumentación en un resultado particular de esta investigación científica. La respuesta apropiada a los que pretenden haber encontrado en una base genética la evidencia de las diferencias de habilidad entre las razas y los sexos, no está en aferrarse a la idea de que la explicación genética ha de estar equivocada, cualquiera que sea la evidencia en contra que pueda aportarse. En lugar de ello, deberíamos aclarar que la afirmación de la igualdad no depende de la inteligencia, de la capacidad moral, de la fuerza física, o de similares cuestiones de hecho. La igualdad un ideal moral, no una simple afirmación de un hecho.
No hay ninguna razón lógica que obligue a asumir que una diferencia fáctica de capacidad entre dos personas justificar una diferencia en el grado de consideración que otorgamos a sus necesidades e intereses. El principio de igualdad entre los seres humanos no es una descripción de una presunta igualdad real entre los hombres, sino una prescripción del modo en que debemos tratarlos. Jeremy Bentham incorporó la base esencial de la igualdad moral en su sistema de ética utilitarista con esta fórmula: cada uno ha de contar por uno y nadie por más que uno. Dicho en otras palabras, los intereses de cualquier ser afectado por una acción deben ser tenidos en cuenta y recibir la misma valoración que los intereses de cualquier otro ser. Un utilitarista posterior, Henry Sidgwick, expresó la misma idea de este otro modo. El bien de un determinado individuo no tiene más importancia desde el punto de vista, si se me permite decirlo así, del universo, que el bien de cualquier otro en tiempos más recientes. Las figuras más sobresalientes de la filosofía moral contemporánea han mostrado un alto grado de consenso al especificar como presuposición fundamental de sus teorías morales un requisito similar que otorga la misma consideración moral a los intereses de cada uno, aunque no han podido ponerse de acuerdo respecto a cuál deba ser la mejor formulación de este requisito. De este principio de igualdad se sigue que nuestro interés por los otros no debe depender de lo que esos otros sean o de las habilidades que puedan poseer, aunque lo que este interés requiere precisamente puede variar según las características de aquellos que resulten afectados por lo nosotros hagamos. Esta es la base sobre la que debe que apoyarse en última instancia nuestra campaña contra el racismo y el sexismo, y es este mismo principio el que nos obliga a condenar también la supremacía de una especie, o especieísmo. Si el hecho de poseer un mayor grado de inteligencia no autoriza a un hombre a utilizar a otro para sus propios fines, ¿y cómo puede autorizar a los seres humanos a explotar a los que no son humanos? Muchos filósofos han propuesto el principio de igual consideración de intereses, en una u otra forma, como un principio moral básico, pero, como veremos en breve con más detalle, no han sido muchos los que han reconocido que este principio es igualmente aplicable tanto a miembros de otras especies como a la nuestra. Bentham fue uno de los pocos que acertaron a captar la verdad que había en esto. En un pasaje prospectivo redactado en un momento en que los esclavos negros procedentes de los dominios británicos seguían siendo tratados tal como son ahora tratados los animales, Bentham decía: puede llegar el día en el que el resto de la creación animal llegue a adquirir esos derechos que jamás se hubieran podido ser arrebatados salvo por la mano de la tiranía. Los franceses han descubierto ya que el color negro de la piel no es razón para que un ser humano pueda ser abandonado sin remedio al capricho de un torturador. Puede llegar el día en que se reconozca que el número de patas, la pilosidad de la piel o la terminación de los sacrum, son razones igualmente insuficientes para abandonar a ese mismo destino a un ser sensible. ¿Qué otra cosa debería trazar la línea insuperable? La facultad de razonar, o quizá la facultad de discurso. Pero un caballo o un perro adulto son sin comparación mucho más racionales, e incluso unos animales mucho más comunicativos que un niño de un día, de una semana, o incluso de un mes. Pero supóngase que las cosas fueran de otro modo, ¿qué cambiaría eso? La cuestión a plantear no es, ¿pueden los animales razonar? Ni la de, ¿pueden hablar? Sino la de, ¿pueden sufrir? En este pasaje señala Bentham la capacidad de sufrimiento como la característica vital que da a un ser el derecho a una consideración igual. La capacidad de sufrimiento o más estrictamente, para el sufrimiento o el goce, o la felicidad no es justamente otra característica como la capacidad para el lenguaje o para la matemática más abstracta. Bentham no está afirmando que los que tratan de establecer la línea insuperable que determine si los intereses de un ser deben ser considerados, hayan seleccionado la característica equivocada. La capacidad de sufrimiento y de disfrute de las cosas es un prerequisito para mostrar interés en absoluto, una condición que ha de ser satisfecha incluso antes de poder hablar con sentido de intereses. Sería un sinsentido decir que no entraba en los intereses de una piedra a rodar por el camino como consecuencia del puntapié que le ha propinado un colegial.
Una piedra no tiene intereses puesto que es incapaz de sufrir. Nada de lo que pudiéramos hacer podría posiblemente traducirse en una diferencia en su bienestar. Un ratón, por otra parte, tiene interés en no ser atormentado, porque sufriría si lo fuera. Cuando un ser sufre, no puede haber justificación moral para no tomar en consideración ese sufrimiento. Con independencia de cuál sea la naturaleza de este ser, el principio de igualdad exige que el sufrimiento sea tenido en cuenta con el mismo derecho en la medida en que tal comparación pueda hacerse que el de cualquier otro ser. Si un ser es incapaz de sufrir, o de experimentar alegría o felicidad, no hay en él nada que tenga que ser tomado en cuenta. Esta es la razón de que el límite de la sensibilidad, y uso este término como una abreviatura conveniente, aunque no estrictamente exacta, para la capacidad de sufrir o de experimentar alegría o felicidad, sea la única frontera defendible de nuestro interés por los intereses de los otros. Marcar esta frontera por alguna característica como la inteligencia o la racionalidad sería elegirla de un modo arbitrario. ¿Por qué no elegir entonces alguna otra característica, como el color de la piel, por ejemplo? El racista viola los principios de igualdad al dar mayor peso a los intereses de los miembros de su propia raza cuando surge un conflicto entre los intereses de estos y los de la otra raza. De manera similar el especialista permite que los intereses de su especie se impongan sobre los intereses más fundamentales de miembros de otras especies. El patrón es el mismo en cada caso. La mayoría de los seres humanos son especialistas. Describiré brevemente algunas de las prácticas que ilustran esta afirmación. Para la gran mayoría de los hombres, sobre todo en las sociedades urbanas e industrializadas, la forma más directa de contacto con miembros de otras especies se da a la hora de las comidas, nos los comemos. Al proceder así, estamos tratándolos puramente como medios para nuestros fines. Estamos asumiendo que su vida y su bienestar están subordinados a nuestro gusto por un tipo particular de plato. No puede haber defensa del hábito de comer carne en términos de la satisfacción de necesidades nutricionales, puesto que ya ha sido establecido fuera de toda duda que podamos satisfacer nuestras necesidades de proteínas y de otros nutrientes esenciales de manera mucho más eficiente con una dieta que reemplaza la carne animal por granos de soja, o productos derivados de granos de soja, y otros vegetales ricos en proteínas. Para producir una libra de proteína en forma de vaca o temer, hay que alimentar al animal con 21 libras de proteínas. Otras especies de ganado son más eficientes, pero la proporción promedio en Estados Unidos sigue siendo de 1 a 8. Se ha estimado que la cantidad de proteínas perdidas por los hombres de este modo es equivalente al 90% del déficit anual de proteínas en el mundo. Aunque pueda pensar que matar a un ser es obviamente el mayor acto malvado que pueda cometer, pienso que infligir sufrimiento es una indicación aún más clara de especialismo, porque podría argumentarse que al menos parte de la maldad que hay en el acto de matar a un hombre es que la mayoría de los humanos son conscientes de su existencia a lo largo del tiempo, y alimentan deseos y propósitos de extender su existencia al futuro. Si uno adopta este punto de vista, tendrá que mantener por supuesto, como hace Tooley, que matar a un recién nacido defectuoso o retrasado mental no es en sí mismo malvado, y en todo caso es menos grave que matar a ciertos animales mamíferos superiores que probablemente tienen un cierto sentido de su propia existencia a lo largo del tiempo. El acto de matar no agota todo lo que estamos dispuestos a hacer a otras especies para satisfacer nuestros gustos. El sufrimiento que causamos a los animales mientras están vivos es quizá una indicación aún más clara de nuestro especialismo que el hecho de que estemos dispuestos a matarlos. A fin de disponer de carne a un precio que la gente pueda pagar, nuestra sociedad tolera métodos de producción de carne que confinan a los animales sintientes en reducidos espacios y en condiciones inapropiadas durante todo el tiempo de sus vidas. Los animales son tratados como máquinas que convierten pienso en carne, y toda innovación que eleve la ratio de conversión es adoptada. Como ha dicho una autoridad en la materia, la crueldad solo es reconocida cuando el beneficio cesa. Así, por ejemplo, se encierra de por vida 4 o 5 gallinas en una jaula de medio metro cuadrado de superficie,
algo más o menos equivalente a una página del New York Times. Las jaulas tienen el suelo de alambre, pues eso reduce los gastos de limpieza, aunque los pies de las gallinas no están adaptados para este tipo de suelo. Esta base está además inclinada a fin de que los huevos puedan rodar hacia afuera, lo cual impide a su vez que las gallinas puedan descansar de manera confortable sobre el suelo. En estas condiciones, todos los instintos de las aves han quedado reprimidos, no pueden extender sus alas, andar libremente, revolcarse en el polvo, escarbar la tierra o construir un nido. Aunque los animales no han conocido nunca otras condiciones, los observadores se han percatado de que las aves tratan en vano de realizar estas acciones. Frustradas ante la imposibilidad de ejecutarlas, desarrollan a menudo lo que los granjeros llaman vicios y se pican entre ellas hasta matarse. Para evitar esto, se recortan hasta el máximo los picos de los pollos jóvenes. Este tipo de tratamiento no se reduce a la explotación avícola. Los cerdos son igualmente encerrados en cayons en el interior de grandes naves. La inteligencia de estos animales es comparable a la de los perros, y necesitan un ambiente variado y estimulante para que no sufran de depresión y aburrimiento. Todo el que sometiera a un perro el modo de vida que frecuentemente se le brinda a los cerdos estaría expuesto, en Inglaterra al menos, a un duro castigo. Pero debido a que nuestro interés en explotar cerdos es mayor que nuestro interés en explotar perros, perseguimos la crueldad con los perros mientras consumimos gustosamente los productos de la crueldad con los cerdos. Respecto a otros animales, la condición de los terneros es tal vez la peor de todas, puesto que estos animales viven encerrados en un cajón tan estrecho que ni siquiera pueden volver la cabeza para lamerse el lomo ni levantarse y acostarse libremente. De este modo no desarrollar una musculatura que pudiera ser incomestible. Igualmente, se los cría anémicos y sin acceso al forraje para mantener pálida su carne, puesto que la carne blanca se paga más cara. Como resultado, los animales desarrollan una necesidad tan intensa de hierro y de forraje que mordisquean y lamen la madera de su establo en busca del más mínimo resto del preciado metal. Puesto que, como ya he dicho, ninguno de estos métodos tiene otro fin que el de satisfacer nuestro placer del gusto, nuestras prácticas de criar y matar animales a fin de comérnoslos es un ejemplo claro del sacrificio de los intereses más importantes de otros seres a fin de satisfacer simplemente caprichos triviales de los hombres. Para evitar el especialismo, tendríamos que dar fin a esta práctica. Nuestra costumbre es todo el apoyo que la industria de la carne necesita. La decisión de dejar de prestar ese apoyo puede ser difícil, pero no más difícil de lo que debió haber sido para un blanco sureño americano ir contra la tradición de su sociedad y liberar a sus esclavos. Si no somos capaces de cambiar nuestra dieta habitual, ¿cómo podemos censurar a aquellos propietarios de esclavos que no quieren cambiar su modo habitual de vida? La misma forma de discriminación puede observarse en la extendida práctica de experimentación con otras especies para comprobar si ciertas sustancias son seguras para los seres humanos, o para comprobar alguna teoría psicológica sobre los efectos de un castigo severo durante el aprendizaje, o en la de administrar a los animales un nuevo componente para ver qué ocurre. La gente suele pensar que toda esta experimentación es vital por razones médicas, y que con esto se reduce el sufrimiento en general. Esta cómoda creencia contribuye a arropar demasiados excesos. Las marcas comerciales comprueban los nuevos jabones y cosméticos que pretenden lanzar al mercado introduciendo unas gotas de estos productos en el ojo de un conejo, mantenido abierto con unas pinzas metálicas, para observar el daño resultante. Los aditivos alimentarios, como el color artificial, y los preservativos, son comprobados mediante lo que es conocido como el LD, una prueba diseñada para hallar el nivel tolerable de consumo en la cual muere el 50% de los animales empleados. En el proceso, casi todos los animales enferman gravemente antes de morir y muy pocos recobran la salud. Si la sustancia es relativamente inocua, como ocurre a menudo, se les administran dosis cada vez más altas hasta el momento en que el alto volumen de concentración de la sustancia causa la muerte de algunos animales. Una buena parte de esta crueldad sin sentido se practica en las universidades.
En muchas áreas de la ciencia, los animales son considerados como un elemento del equipo del laboratorio que se vende y se usa libremente. En los experimentos de los laboratorios de psicología, se diseñan variaciones y repeticiones sin fin de experimentos que apenas si tienen valor directo. Por citar solamente un ejemplo, tomado del propio relato del experimentador en una revista psicológica, en la Universidad de Pensilvania, Perrin S. Cohen suspende de un bastidor a 6 perros con electrodos colocados en el extremo de sus patas colgantes. Entonces les administró a través de los electrodos descargas eléctricas de intensidad variada. Si el perro aprendía a presionar con su cabeza un panel situado a su izquierda, la descarga cesaba, pero en caso contrario continúa indefinidamente. 3 de los perros fueron obligados, sin embargo, a aguantar periodos de descargas que variaban entre 2 a 7 segundos antes de acertar con la respuesta que interrumpía la corriente. Si no eran capaces de esperar, recibían descargas más fuertes. Cada perro sufrió de 26 a 46 sesiones en el bastidor, consistiendo cada sesión en 80 ensayos o descargas administradas a intervalos de 1 minuto. El experimentador informaba que los perros que eran incapaces de moverse en el bastidor ladraban o agitaban sus cabezas cuando recibían la corriente. Los resultados arrojados por el experimento consistieron en constatar que en las respuestas del perro se daba un retraso que aumentaba proporcionalmente al tiempo en que el perro era obligado a soportar la descarga, pero que el incremento gradual de la intensidad de esta descarga no tenía un efecto sistemático en la duración de la respuesta. El experimento estaba financiado por el Instituto Nacional de la Salud y el Servicio Público de la Salud de los Estados Unidos. En este ejemplo, y en incontables casos como este, los posibles beneficios para la especie humana son o inexistentes o fantásticamente remotos, mientras que los perjuicios para ciertos miembros de otras especies son verdaderamente reales. Estamos, nuevamente, ante otra clara indicación de especiesismo. En el pasado, los argumentos sobre la vivisección han soslayado este punto porque han sido planteados en términos absolutistas. ¿Distarían los abolicionistas dispuestos a permitir que cientos de personas murieran pudiendo ser salvadas gracias a la experimentación sobre un único animal? El modo de responder a esta cuestión puramente hipotética consiste en plantear esta otra: ¿estaría el experimentador dispuesto a realizar su experimento con un recién nacido de un orfelinato, si este fuera el único medio para salvar muchas vidas? Digo orfelinato para evitar la complicación de los sentimientos de los padres, aunque al hacerlo estoy siendo muy considerado con el experimentador, puesto que los sujetos no humanos del experimento no son huérfanos. Si el experimentador no está dispuesto a utilizar al pequeño, entonces su disposición a usar a animales no humanos es sencillamente una discriminación, puesto que los monos adultos, los gatos, los ratones y muchos otros mamíferos son más conscientes de lo que les está sucediendo, más dueños de sí mismos y, en la medida en que podemos decirlo, al menos tan sensibles al dolor como cualquier recién nacido. No hay al parecer ninguna característica relevante de los recién nacidos que los animales mamíferos adultos no la poseen en el mismo o en grado superior. Alguien podría tratar de argumentar que lo que convierte en malvado el experimentar con un recién nacido es que éste se convertirá, con el tiempo y por sí mismo, en algo más que un no humano, pero, para ser consistente, el que así argumenta tendría que oponerse igualmente al aborto, puesto que el feto tiene las mismas potencialidades que el recién nacido e incluso los anticonceptivos y la abstinencia tendría que ser rechazados por estas mismas razones, puesto que, considerados conjuntamente, el óvulo y el esperma tiene también el mismo potencial. En cualquier caso, este argumento no nos da tampoco ninguna razón para seleccionar a un no humano en lugar de un humano con una grave e irreversible lesión cerebral como sujeto para nuestros experimentos. El experimentador está mostrando, por tanto, una innegable inclinación en favor de su propia especie siempre que realiza un experimento con un animal no humano para un fin que no podría justificar ante sí mismo si tuviera que utilizar a un ser humano con un nivel igual o menor de sensibilidad, de conciencia, de autonomía, etc.
Nadie que conozca el tipo de resultados obtenidos por la experimentación con animales puede tener la más ligera duda de que si esta inclinación fuera eliminada, el número de experimentos realizados sería una fracción mínima del número de los que se realizan en la actualidad. La experimentación con animales y el consumo de su carne son quizá las dos formas principales de especieísmo en nuestra sociedad. En comparación, la tercera y última forma es tan pequeña que resulta insignificante, pero tal vez tenga algún especial interés para aquellos para quienes este artículo fue escrito. Me estoy refiriendo al especieísmo en la filosofía contemporánea. Página 119. La filosofía debe cuestionar los supuestos básicos de su época. Meditar crítica y escrupulosamente sobre lo que la gente da por garantizado es, creo yo, la tarea principal de la filosofía, y es esta tarea lo que hace de la filosofía una actividad valiosa. Desgraciadamente, la filosofía no asume siempre su papel histórico. Los filósofos son seres humanos y están sujetos a todas las presuposiciones de la sociedad a la que pertenecen. A veces consigue liberarse de la ideología reinante, pero más a menudo se toman en sus más sofisticados defensores. Así, en el caso que nos ocupa, la filosofía tal como hoy es practicada en las universidades, no critica las presuposiciones de nadie sobre las relaciones del hombre con otras especies. Por sus escritos, aquellos filósofos que se ocupan de problemas que tocan alguna de estas cuestiones, revelan que parten acríticamente de los mismos supuestos que el resto de los humanos, y que lo que dicen tiende a confirmar al lector en sus confortables hábitos especieístas. Podría ilustrar esta afirmación refiriéndome a los escritos de filósofos de diversos campos, por ejemplo, los interesados por trazar el límite de la esfera de los derechos de manera tal que corra en paralelo con los límites biológicos de la especie Homo sapiens, incluyendo en ella los derechos de los recién nacidos e incluso los de los incapacitados mentales, pero excluyendo los de otros seres de igual o mayor capacidad que tan útiles nos resultan en nuestra mesa y en nuestros laboratorios. Sin embargo, creo que sería una conclusión más apropiada para el presente artículo concentrarme en el problema que ha presidido todo el escrito, el problema de la igualdad. No deja de ser significativo que el tema de la igualdad sea invariablemente plantado, en filosofía moral y política, en términos de igualdad humana. El efecto de este enfoque es que la cuestión de la igualdad de otros animales no se le presenta al filósofo o al estudiante como una cuestión a estudiar por sí misma, y este hecho es ya de por sí un indicio de la debilidad de la filosofía para recusar creencias aceptadas. Sin embargo, los filósofos han encontrado difícil discutir el tema de la igualdad humana sin abordar en un párrafo o dos la cuestión del estatuto de los animales. La razón de esto, que debería ser evidente a partir de lo que ya he dicho en páginas anteriores, es que, si los hombres van a ser considerados como iguales entre sí, es necesario disponer de algún sentido del término igual que no requiera ninguna igualdad real descriptiva de capacidades, talentos, u otras cualidades. Si la igualdad va a ser referida a algunas características reales de los seres humanos, esas características tendrían que poseer un común denominador muy bajo, tan bajo que ningún hombre pueda carecer de ellas, pero entonces, el filósofo se enfrenta de nuevo con el problema de que el conjunto de características que convenga a todos los humanos no será pitido solo por los humanos. Dicho en otras palabras, resulta que el único sentido en el cual podemos verdaderamente decir, como afirmación de un hecho, que todos los hombres son iguales, al menos los miembros de otras especies son también iguales, es decir, iguales a los demás e iguales a los humanos. Si, por otra parte, consideramos a la proposición todos los hombres son iguales de un modo no fáctico, tal vez como una prescripción, entonces, como ya he demostrado, es incluso más difícil excluir a los no humanos de la esfera de la igualdad. Este resultado no es lo que el filósofo igualitarista pretendía originalmente afirmar. En lugar de aceptar la radical conclusión a la que su propio razonamiento conduce de manera natural, la mayor parte de los filósofos tratan de reconciliar sus creencias sobre la igualdad humana y la desigualdad animal mediante argumentos que solo pueden ser descritos como tortuosos.
Como primer ejemplo tomemos el conocido artículo de William Frankena The Concept of Social Justice, el concepto de justicia social. Frankena es opuesto a la idea de basar la justicia en el mérito, porque considera que esto podría producir resultados altamente desiguales. En lugar de ello propone el principio de que todos los hombres tienen que ser tratados como iguales, no porque ellos sean iguales en ningún respecto, sino simplemente porque son humanos. Y son humanos porque tienen emociones y deseos, son capaces de pensar, y, por tanto, capaces de disfrutar una vida buena en un sentido que les está vedado a otros animales. Pero ¿cuál es esta capacidad de disfrutar de la vida buena que todos los humanos tienen, pero no los otros animales? Los otros animales tienen emociones y deseos, y al parecer son capaces de disfrutar de una vida buena. Cabe dudar de que puedan pensar, aunque la conducta de algunos monos, los delfines, e incluso los perros sugiere que algunos animales pueden, pero, ¿cuál es la relevancia de pensar? Frankena continúa admitiendo que con el término vida buena se refiere no tanto a la vida moralmente buena como a la felicidad o a la vida satisfactoria, de manera que el pensamiento parece ser innecesario para el disfrute de ella. De hecho, subrayar la necesidad de pensar plantearía dificultades al igualitarismo, puesto que son solo algunas personas las que están capacitadas para llevar una vida intelectualmente satisfactoria o moralmente buena. Y esto hace difícil ver qué tiene que ver el principio de igualdad de Frankena con el hecho de ser simplemente un ser humano. Seguramente, todo ser sentiente es susceptible de llevar una vida más feliz o menos miserable que alguna otra vida alternativa, y de aquí que pretenda que se lo tenga en cuenta. En este respecto, la distinción entre humanos y no humanos no es una distinción tajante, sino que se da entre los dos ámbitos un continuo en el cual nos movemos gradualmente, y con coincidencias parciales entre especies, desde las simples capacidades de disfrute y satisfacción, o de dolor y sufrimiento, hasta las más complejas. Enfrentados a una situación en la cual disciernen la necesidad de una cierta base que cubra el vacío moral que comúnmente se piensa que separa a los hombres de los animales, pero sin esperanza de encontrar ninguna diferencia concreta que pueda cubrir este vacío sin destruir la igualdad de los humanos, los filósofos tienden a refugiarse en la retórica de una pura palabrería. Recurren a frases grandilocuentes como la dignidad intrínseca del individuo humano, hablan del valor intrínseco de todos los hombres como si los hombres poseyeran algún valor que los otros seres no tuvieran, o dicen que los humanos, y solo los humanos, son fines en sí mismos, mientras que toda otra cosa que no sea una persona solo puede tener valor para una persona. Esta idea de la dignidad y el valor distintivos de la persona tiene una larga historia, que puede ser retrotraída directamente a los humanistas del Renacimiento, por ejemplo, a la oración sobre la dignidad del hombre, de Pico della Mirandola. Pico y otros humanistas basaron su estimación de la dignidad humana en la idea de que el hombre ocupaba la posición central y fundamental en la gran cadena del ser que se extiende desde las formas más humildes de la materia a Dios mismo. Esta visión del universo, se remonta a su vez a las doctrinas clásica y judeocristiana. Los filósofos contemporáneos se han desprendido de esos aditamentos metafísicos y religiosos e invocan libremente la dignidad de la especie humana sin necesidad de justificar en absoluto semejante idea. ¿Por qué no habríamos de atribuirnos dignidad intrínseca o valor intrínseco a nosotros mismos? No es verosímil que nuestros propios compañeros humanos rechacen el premio que tan generosamente les hemos adjudicado, y aquellos a quienes les hemos negado tal honor son incapaces de protestar. Ciertamente, cuando se piensa solo en los hombres, puede resultar muy liberal y muy progresista hablar de la dignidad de todos los seres humanos. Al hablar así, estamos condenando implícitamente la esclavitud, el racismo, la tortura y otras violaciones de los derechos humanos. Estamos admitiendo que nosotros mismos nos encontramos en un sentido fundamental a un mismo nivel que los miembros más indigentes y más ignorantes de nuestra propia especie. Solamente al considerar a los humanos simplemente como un pequeño subgrupo de todos los seres que pueblan nuestro planeta, es cuando podemos comprender que, al colocar tan alto a nuestra propia especie,
rebajamos a su vez el estatuto relativo de todas las demás especies. La verdad es que la invocación a la dignidad intrínseca de los seres humanos parece resolver los problemas del igualitarismo tan solo mientras éste permanece incontestado. Pero tan pronto preguntamos por qué razón todos los humanos, incluyendo a recién nacidos, retrasados mentales, psicópatas, a Hitler, Stalin y figuras semejantes, tienen que poseer una especie de dignidad o valor que el elefante, el cerdo o el chimpancé no podrán alcanzar jamás, comprobamos que esta cuestión es tan difícil de responder como nuestra original búsqueda de algún hecho relevante que justificase la desigualdad entre los humanos y el resto de los animales. De hecho, estas dos cuestiones son realmente una. Hablar de dignidad intrínseca o de valor moral no es más que reducir el problema a uno anterior, porque cualquier defensa satisfactoria de la idea de que todos y solo los humanos tienen dignidad intrínseca, tendría que aludir a algunas capacidades o características relevantes que todos y solo los humanos poseyera. Los filósofos introducen con frecuencia ideas de dignidad, respeto y valor cuando otras razones están al parecer ausentes, pero este artificio es difícilmente eficaz. Las frases elaboradas son el último recurso para aquellos que se han quedado sin argumentos. Si hay aún gentes que piensen que puede ser posible encontrar alguna característica relevante que distinga a los humanos de todos los miembros de otras especies, me referiré nuevamente antes de concluir a la existencia de algunos seres humanos que están muy claramente por debajo del nivel de conciencia, de inteligencia y de capacidad de sentir que muchos animales no humanos. Estoy pensando en seres humanos con graves e irreparables lesiones cerebrales, y también en recién nacidos sin ninguna viabilidad de desarrollo. Para evitar la complicación de la potencialidad de un ser, me concentraré de aquí en adelante en los seres humanos permanente y definitivamente retrasados. Los filósofos empeñados en encontrar una característica que distinga a los humanos de los otros animales toman raramente el camino de prescindir de estos humanos agrupándolos con los otros animales. Es fácil ver por qué no lo hacen. Adoptar esta linda sin replantearse nuestras actitudes para con los otros animales entrañaría el derecho a realizar experimentos dolorosos sobre humanos retrasados por razones triviales, y solamente se seguiría el derecho a alimentar y matar a esos seres para alimentarse. Estas consecuencias son tan inaceptables para la mayoría de los filósofos como lo es la idea de que debiéramos dejar de tratar de este modo a los animales no humanos. Por supuesto, cuando se discute el tema de la igualdad, es posible ignorar el problema de los retrasados mentales o dejarlo de lado como algo insignificante. Este es el camino más fácil para evadirse. ¿Qué otra cosa queda? Mi ejemplo final de especialismo en la filosofía contemporánea ha sido seleccionado precisamente para mostrar qué sucede cuando un escritor está preparado para abordar la cuestión de la igualdad humana y de la desigualdad animal sin ignorar la existencia de retrasados mentales, y sin recurrir a la farsa oscurantista. El brillante y honesto artículo de Stanley Venn Igualitarismo y consideración igual de intereses se ajusta a esta descripción. Tras tomar nota de las usuales y evidentes desigualdades humanas, Venn defiende, correctamente a mi entender, la igualdad de consideración como única base posible para el igualitarismo. Pero, al igual que otros autores, Venn está pensando solo en la consideración igual de los intereses humanos. Nuestro autor se muestra bastante franco en su defensa de esta restricción de la consideración igual. No poseer forma humana es una condición descalificadora. Por fiel o inteligente que un perro pueda ser, sería un sentimentalismo monstruoso atribuir al perro intereses que pudiesen ser sopesados en una balanza con los de los seres humanos. Si, por ejemplo, hubiera que decidir entre alimentar a un bebé hambriento o a un perro igualmente hambriento, el que eligiera al perro sería generalmente considerado como un tarado moral que era incapaz de reconocer una fundamental desigualdad de exigencias. Esto es lo que distingue nuestra actitud hacia los animales de nuestra actitud hacia los imbéciles. Sería superfluo decir que debemos respetar igualmente la dignidad o la personalidad del imbécil y la del hombre racional. Pero no sería superfluo decir que deberíamos respetar igualmente los intereses de ambos, esto es,
que deberíamos prestar a los intereses de cada uno de ellos la misma consideración necesaria para el bienestar que todos podemos reconocer y aprobar. La proposición de Ben relativa a la base de la consideración que deberíamos tener para con los imbéciles me parece correcta, pero, ¿por qué tendríamos que admitir una fundamental desigualdad de aspiraciones entre un perro y un humano imbécil? Ben sabe que, si la consideración igual depende de la racionalidad, no podría aducirse ninguna razón contra el uso de imbéciles para fines de investigación, al igual que ahora usamos perros y cobayas. Tal cosa no podría hacerse, pero desde luego nosotros no distinguimos a los imbéciles de los animales en este respecto, añade Ben. Que la distinción habitual sea justificable, es algo que Ben no se cuestiona, su problema es el de su justificación. Y la respuesta que da es la siguiente. Respetamos los intereses de los hombres y les damos prioridad sobre los de los perros no en la medida en la que los primeros sean racionales, sino porque la racionalidad es la norma humana. Decimos que es injusto explotar las deficiencias del imbécil que queda por debajo de la norma, tal como sería injusto, y no solo deshonesto, robar a un ciego. Si no pensamos así con respecto a los perros, es porque la irracionalidad de los perros no se nos presenta como una deficiencia o una carencia, sino como algo normal para su especie. Las características, por tanto, que distinguen al hombre normal del perro normal justifican que hablemos de otros hombres como poseedores de intereses y capacidades, y, por tanto, de aspiraciones, del mismo tipo precisamente que las que nos interesan a nosotros. Pero, aunque estas características puedan aportar el elemento de distinción entre los hombres y otras especies, no son de hecho las condiciones que definan la pertenencia al grupo, o los criterios distintivos de la clase de personas merecedoras de consideración moral, y esto se debe precisamente a que el hombre no se torna en miembro de una especie diferente, con sus propios patrones de normalidad, por el hecho de que no posea estas características. La frase final de este pasaje echa por tierra el argumento. Ben concede que un imbécil puede tener características que no sean superiores a las de un perro, sin embargo, esto no torna al imbécil en miembro de una especie diferente como la del perro. Por tanto, sería injusto utilizar al imbécil para una investigación médica como hacemos con el perro. ¿Por qué? Que el imbécil no es racional acaba de ser reconocido y admitido, y lo mismo puede decirse del perro, ni uno ni otro son responsables de su nivel mental. Si es injusto aprovecharse de un defecto aislado, ¿por qué es justo aprovecharse de una limitación más general? Encuentro que es difícil ver en este argumento nada que no sea la defensa de preferir los intereses de los miembros de nuestra propia especie precisamente porque son miembros de nuestra propia especie. A los que piensan que el argumento encierra más cosas, les sugiero el siguiente ejercicio mental. Supóngase que ha sido probado que hay una diferencia en el cociente de inteligencia promedio, o normal, de dos razas diferentes, digamos los blancos y los negros. Sustituyamos ahora cada mención de la palabra de hombre, por el término blanco, y cada ocurrencia de la palabra perro por el término negro en el pasaje acabado de citar, sustituyamos también racionalidad por CI alto, CI es cociente de inteligencia, y cuando Ben hable de imbéciles reemplacemos este término por blancos estúpidos, esto es, blancos que no alcanzan el nivel de un CI normal entre los blancos. Finalmente, cambiemos especie por raza, y volvamos ahora a releer el pasaje. Respetamos los intereses de los blancos y les damos prioridad sobre los de los negros no en la medida en la que los primeros sean racionales, sino porque un CI alto es la norma humana. Decimos que es injusto explotar las deficiencias del blanco estúpido que queda por debajo de la norma, tal como sería injusto, y no solo deshonesto, robar a un ciego. Si no pensamos así con respecto a los negros, es porque el cibajo de los negros no se nos presenta como una deficiencia o una carencia, sino como algo normal para su raza. Las características, por tanto, que distinguen al blanco normal del negro normal justifican que hablemos de otros blancos como poseedores de intereses y capacidades, y, por tanto, de aspiraciones, del mismo tipo precisamente que las que nos interesan a nosotros. Pero,
Aunque estas características puedan aportar el elemento de distinción entre los blancos y otras razas, no son de hecho las condiciones que definan la pertenencia al grupo, o los criterios distintivos de la clase de personas merecedoras de consideración moral, y esto se debe precisamente a que el blanco no se torna en miembro de una raza diferente, con sus propios patrones de normalidad, por el hecho de que no posea estas características. ¿Lo ven? El texto se ha convertido en la defensa de una rígida división sin excepciones entre negros y blancos, basada en puntuaciones del CI, pese al admitido solapamiento entre blancos y negros en este respecto. El pasaje revisado es, sin duda, escandaloso, y esto ocurre no solo porque hayamos introducido suposiciones ficticias en nuestras sustituciones. La cuestión reside en que, en el pasaje original, Ben estaba defendiendo una división rígida en la cantidad de consideraciones que hay que tener respecto a miembros de especies diferentes, a pesar de los casos de solapamiento admitidos. Si el original no nos parece en una primera lectura tan escandaloso como lo es la versión revisada, se debe en gran parte a que, aunque no seamos racistas, la mayoría de nosotros somos especialistas. Al igual que sucede con otros artículos, el de Ben es presentado aquí como muestra de la facilidad con que las mentes más dotadas pueden ser víctimas de la ideología dominante. Fin del capítulo 5. Todos los animales son iguales. Página 126 de 496.